El presidente Guillermo Lasso va mañana al juicio político en la Asamblea y no se descarta que firme el decreto de muerte cruzada. El asambleísta Peter Calo de Pachacutic fue detenido esta tarde tras haber huido y haberse quitado el grillete. El Consejo de Participación Ciudadana será presidido por Allen Berbera, abogado del expresidente Rafael Correa. Un policía fue asesinado y 5 personas heridas tras un atentado en contra del nuevo alcalde de Durán, Luis Chonillo. El exministro de Energía, Javier Vera, fue detenido en Guayaquil y trasladado a Quito. Es investigado por cohecho. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda no utilizar edulcorantes por ser peligrosos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Empezamos con información sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso, que será mañana. La seguridad del primer mandatario y la Asamblea estará a cargo de 500 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A las 10 de la noche empezará el operativo. Informa Hernán Higuera. La medición de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo pone desde este martes a Policía y Fuerzas Armadas en alerta. 2 manifestaciones existirán en los alrededores del Palacio Legislativo. La una, la que lidera la CONAIE, que estará en el Parque El Arbolito, y los afines al gobierno, que aún no tienen un sitio determinado. Los 500 uniformados se encargarán de custodiar las sedes tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que serán cercadas con vallas metálicas. Informes de inteligencia han determinado un nivel de riesgo moderado que implica el no uso de agentes antimotines. Desde las 22 horas de este lunes se iniciarán controles en los accesos norte y sur de Quito, pues se prevé la movilización de unas 7,000 personas a la capital. Vamos a estar en sitios estratégicos. Nosotros seguimos la misma línea de no ir a las cabezas ni paralelo a las marchas, sino estar en lugares estratégicos. En este caso, evitar obviamente que exista a lo mejor un encuentro de las marchas. El protocolo de seguridad de la Asamblea fue ensayado la tarde de este lunes con un barrido electrónico y personal antibombas. Todo quedó a punto para la llegada del presidente Guillermo Lasso, cuyo ingreso al Pleno de la Asamblea Nacional se calcula por sobre las 12:30 de este martes. La seguridad del Palacio Legislativo estará entonces a cargo de Fuerzas Armadas mientras dure la intervención del mandatario. En el centro de Quito, mientras tanto, se ha dispuesto el uso de cercos metálicos para restringir el ingreso al Palacio de Gobierno. Lo mismo ocurrirá en la sede de Fiscalía y la misma Asamblea para el inicio de esta jornada política con desenlace incierto que obliga a las entidades de seguridad a evaluar el desarrollo de las decisiones políticas. Y la defensa de Guillermo Lasso se realizará en la Asamblea Nacional, pero también en Carondelet. Francisco Garcés cuenta que el discurso del mandatario tendrá 3 ejes. El gobierno delinea los últimos detalles de la defensa del presidente Guillermo Lasso en el juicio político en su contra. La primera parte será ir a la Asamblea. Lo hará al mediodía cuando sus acusadores ya hayan intervenido. Le acompañará todo el gabinete ministerial, cuyos miembros entrarán a la Asamblea unos minutos antes. Y hasta la tarde de este lunes se definía si también lo acompañarán su esposa y el vicepresidente Alfredo Borrero. El discurso del mandatario quedó definido y tendrá 3 ejes: defenderse de la acusación de peculado, argumentar por qué el juicio es ilegítimo y finalmente pasar a la ofensiva contra los asambleístas que, según el mandatario, privilegian sus intereses políticos y particulares. Entonces, lo que hemos hecho es coordinar las acciones, lo que es la ida a la Asamblea Nacional, cómo la bancada del Ecuador va a estar acompañando al presidente de la República, cuáles serán las estrategias de cara al proceso de juicio político. Tras su intervención en la Asamblea, Lasso volverá a Carondelet. La intención es que a esa hora sus simpatizantes estén en la Plaza Grande. En ese marco, Lasso seguirá la argumentación en la Asamblea y definirá si deberá volver para hacer uso de la réplica. Pero a la par se analizará si se ejecuta o no la muerte cruzada. El primer mandatario necesita el voto de 46 legisladores para bloquear su destitución en el juicio político. Desde el oficialismo aseguran que están cerca de esa cifra, pese al apoyo que la mayoría opositora obtuvo el domingo. Patricio Díaz detalla qué posturas podrían cambiar. El oficialismo requiere 46 votos para evitar una posible destitución del presidente de la República. Tarea que se ve cuesta arriba después de que la mayoría en la Asamblea obtuvo este domingo un respaldo de más de 92 legisladores.
Pero entre quienes votaron a favor de las nuevas autoridades, aclaran que eso no tiene nada que ver con el juicio político. Por ejemplo, en Pachacuti, al menos 4 asambleístas que respaldaron a Saquicela se desmarcan de un compromiso que incluya destituir al presidente. No existe acuerdo político en esa mayoría de elegir al presidente de la Asamblea Nacional, de ir al juicio político en contra del presidente de la República. Ya se resolverá, pero no por la fuerza de los votos nada más, sino que se debe resolver de manera motivada. Y en Izquierda Democrática, de los que apoyaron a Saquicela, Ramiro Frías votó el martes pasado contra el juicio y Marcos Molina estuvo ausente en la votación. Otros también anticipan que esperarán escuchar al presidente. Yo no podría decir que hay los votos. Insisto una vez más, no creo que lo que pasó ayer refleje lo que va a pasar el día de la posible censura de destitución y esperaremos aquello. Así el oficialismo asegura que la votación sobre el juicio político no está definida ni tan inclinada como parece, que las conversaciones siguen y son individuales con cada legislador para conseguir el número mágico que impida una destitución. Nosotros estamos cerca de ese proceso y vamos a terminar de conversar y cerrar en función de, primero, aquellos que no dieron su voto dentro de los 88 y otros legisladores que nos han comunicado que quieren conversar. Y con este escenario faltan menos de 24 horas para la sesión del juicio político. Los preparativos se aceleran entre las delegaciones de la presidencia y la asamblea en temas de seguridad y sobre las instalaciones, mientras la búsqueda de votos de un lado y del otro continúa. Ahora, ¿cómo será la sesión de juicio político este martes? Iniciará a las 10 de la mañana. Los interpelantes podrán intervenir hasta 2 horas sobre la base de las pruebas que ellos hayan presentado. Mientras tanto, el presidente de la República tendrá luego 3 horas para su defensa. Posteriormente vendrá el proceso de las réplicas, 1 hora más para los interpelantes y otra para el mandatario Guillermo Lasso. Ya concluida esta etapa, esta parte, el presidente de la Asamblea debe iniciar el debate. Virgilio Saquicela ha dicho que sería hasta este miércoles 17 de mayo. Juicio político. ¿La salida es la muerte cruzada? La muerte cruzada es uno de los escenarios que se le presenta al presidente de la República en caso de que no tenga los votos para bloquear su destitución. ¿Qué implica esta atribución constitucional? Patricio Díaz lo explica. La posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso aplique la muerte cruzada no es un tema nuevo. Ya en marzo de 2022, la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, se alejó del régimen porque era partidaria de esa medida frente a la pugna con la Asamblea. Sin embargo, dijo que eso no coincidía con la línea política establecida por el jefe de Estado. Hoy, después de algo más de un año, el secretario jurídico de la presidencia confirmó que el documento está listo y solo depende de la decisión del mandatario. ¿Pero qué es la muerte cruzada? La Constitución la define como la posibilidad que tiene el presidente de la República para disolver la Asamblea. Y pone 3 causales. Si el legislativo se hubiera arrogado funciones, algo que necesita dictamen de la Corte Constitucional. Si de forma injustificada obstruye el Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Estas 2 últimas no requieren revisión de la Corte. Ya a puertas del juicio político en abril de este año, el presidente Guillermo Lasso anunció cuál de esas causales podría usar en el caso de decidirse por esta medida. La segunda, porque ya usted ve cómo boicotean la ejecución del plan de gobierno. Ante esta posibilidad, el presidente del Legislativo dice que esa causal no se justifica. Si bien queda a criterio del presidente, no existe causa alguna para ello. ¿Y qué piensan sus colegas legisladores? La mayoría reconocen esta opción como una facultad constitucional del jefe de Estado. Otros, como la disidencia de Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, han asegurado que no la acatarían. Esto no era solo una idea de ese sector de asambleístas. También el líder de la CONAIE advirtió al jefe de Estado con movilizaciones si se decidía por esa opción. Porque ya hemos escuchado que en este país se prevé implementar un sistema de dictadura. No podemos aceptar dictadura en este país. Después, en otras declaraciones, Isa se alejó de la posibilidad de movilizaciones. Pero en realidad, ¿qué dice la Constitución sobre el proceso posterior a la muerte cruzada?
señala que en los siguientes 7 días, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones legislativas y presidenciales para completar el resto del periodo, es decir, algo más de un año. Y en el texto no se pone restricción a que el mismo presidente se presente como candidato. Mientras esto ocurre, el mandatario podrá expedir decretos leyes de urgencia económica, con revisión también de la Corte Constitucional. Así, la muerte cruzada es un escenario que retoma vigencia si el régimen no consigue los votos para bloquear una posible destitución. Peter Calo, acusado de violación, fue detenido en Quito esta tarde. El asambleísta se había quitado el grillete electrónico y huyó. Fabiola Santana sigue el tema. La alerta de que Peter Calo se retiró el grillete electrónico la recibió el Centro de Monitoreo del SNAI este lunes a las 10:32, poco después de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptara el recurso de apelación de Fiscalía y ordenara prisión preventiva en contra del legislador del ala rebelde de Pachacutic. La policía encontró el dispositivo en un contenedor de basura dentro de una funda transparente cerca de la avenida Simón Bolívar en el sector La Argelia sur de Quito. Desde entonces, el operativo de captura del legislador se activó y concluyó cerca de las 6 de la tarde cuando fue capturado en el sector La Mena 2 sur de la capital, según informó el ministro del Interior Juan Zapata en sus redes sociales. Peter Calo es investigado por violación desde el 26 de abril. Fue detenido en delito flagrante en un hostal ubicado cerca de la Asamblea Nacional. Una joven de 19 años alertó al ECU 911 que fue violada por el legislador, quien la citó en ese lugar para hablar de una propuesta de trabajo. En ese momento, la jueza Daniela Camacho dispuso su presentación periódica, uso de grillete electrónico, prohibición de salida del país e inmovilización de fondos por $400,000. Esa decisión fue revocada este lunes. La instrucción fiscal de Calo termina en 12 días. Ahora deberá enfrentar el proceso en prisión. Esta mañana fue detenido en Guayaquil Javier Vera, exministro de Energía y Minas. Fue trasladado a Quito y llevado hasta la unidad de flagrancia en el norte de la ciudad. Diego Cuenca informa. La detención ocurrió en la Fiscalía Provincial del Guayas, cuando Javier Vera, exministro de Energía y Minas, iba a rendir versión por una investigación que lo acusa de vender cargos públicos. Así, la mañana de ese lunes, según la Fiscalía, en Quito, con una orden de detención, capturaron al exfuncionario para garantizar que comparezca en la audiencia por presunto cohecho, es decir, por sobornos. El sospechoso fue trasladado desde la Policía Judicial de Guayaquil hasta la Corte Nacional de Justicia en Quito. Según fuentes policiales, Vera tenía previsto viajar a España durante estos días y sus hijos salieron del país la semana pasada. Su abogado rechazó las acusaciones. El señor exministro ha salido del país más de una vez desde que iniciaron estos procesos. Él no huye de la investigación, él no huye del proceso. Javier Vera estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minas entre abril y octubre del año pasado. En ese último mes, la policía allanó propiedades vinculadas al exfuncionario en Quito y San Borondón. Luego de la pausa en Televistazo, estudiantes reemplazan las aulas por el trabajo agrícola en Daule, provincia del Guayas. Les contaremos las razones. El Ministerio de Educación invertirá $14 millones a escala nacional para reparar los planteles afectados por la época lluviosa. Actualmente, 39.900 estudiantes no asisten con normalidad a clases. Merlin Ochoa informa que las lluvias han dejado sectores completamente aislados. 200 personas del recinto Guaramal de abajo del cantón Daule en Guayas están aisladas desde hace 40 días producto de las lluvias. Ahí Lilian Loor, pese a que el año lectivo en su colegio inició el pasado 24 de abril, solo puede ir a clases 2 de los 5 días. Y no pueden ir los demás días porque no hay cómo trasladarlos. Entonces ellos pierden los días de ir. En el lugar, los 3 caminos vecinales están cubiertos por agua. Por ello, la escuela fiscal Hugo Mayo está vacía. No asisten sus 30 alumnos. La única forma de llegar a la escuelita es en canoa, pero en mi situación no tenemos canoa. En Daule, una población con 143,000 habitantes, también hay estudiantes que han reemplazado las aulas por el trabajo agrícola. 4 escuelas aún están inhabilitadas. Según el Ministerio de Educación, en la región Costa hay 96 planteles afectados por el invierno, donde estudian 36.900 menores de edad. Se tiene previsto invertir $14 millones, aunque aún no se conoce cuándo estarán habilitadas estas unidades.
Para estos establecimientos el inicio de clases depende de que baje el agua estancada y que el invierno no cause más estragos. El gobierno propone en la reforma tributaria que los espectáculos públicos paguen IVA. Desde el sector cultural señalan que hace falta claridad para entender quiénes sí tendrán que cumplir con ese impuesto, porque hay otras actividades que están excluidas en la ley. La propuesta de reforma tributaria plantea establecer el pago del IVA, es decir, del 12%, para los espectáculos públicos. El titular del Servicio de Rentas Internas expone los argumentos que sostienen esa iniciativa. Precautelando de que el IVA cero sea para los bienes que realmente lo necesitan. La medicina, los alimentos, los servicios médicos, que son los indispensables. Pero hay un problema, y es que dentro de la definición de espectáculo público entra un amplio catálogo de actividades, desde el teatro hasta los conciertos, desde el fútbol hasta los circos. Y esta falta de definiciones que deben aclararse en el reglamento es lo que genera incertidumbre. Briones no especifica qué sectores sí están incluidos en la categoría de espectáculo público. Sin embargo, expone ejemplos que permiten identificar al menos uno de los objetivos de esta reforma. Lo vemos aquí en Guayaquil, en Quito, cuando vemos un concierto con entradas de 300, 500, 200 dólares y la gente llenando los estadios. Entonces, lo que nosotros estamos es precautelando la cultura tributaria. Desde el sector cultural coinciden en que a los espectáculos masivos el IVA no los afectaría. Hoy, a la cultura son otros los tributos que los golpean, como las tasas municipales. Por eso sostienen que para ellos que avanzan contracorriente en el país, un impuesto más puede significarles obstáculos adicionales en su gestión y desarrollo. Que nos llamen a nosotros y que nos sienten, porque si un espectáculo público es el Estadio Olímpico Atahualpa con un montón y miles de espectadores, tanto para fútbol como para Chayán, como para una sala pequeña como el Patio de Comedias o como Muégano Teatro en Guayaquil. Según datos del 2019, la llamada industria cultural representó 2 puntos del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares por año y de miles de plazas de trabajo que dependen de este sector. Productores de maíz bloquearon las carreteras que conectan a Los Ríos y Esmeraldas con la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Diego Cuenca informa la razón de esta manifestación que provocó caos vehicular en esas zonas durante 3 horas. Campesinos protestaron en el recinto Los Ángeles del cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos. Sacaron maquinaria pesada para cerrar la vía que conecta a esa localidad con la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Denunciaron que no se cumple el precio mínimo del quintal de maíz, que fue fijado a $15.75, según el acuerdo ministerial de Agricultura. Estamos vendiendo el maíz húmedo a $11, $11.50. No nos alcanza para sacar el costo de producción. 100.000 productores de 5 provincias padecen esta crisis, entre ellos los maiceros del cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas, quienes bloquearon la carretera que también conecta a esa localidad con Santo Domingo de los Áchilas. Ambos grupos de manifestantes provocaron un caos vehicular que duró 3 horas. Desde la tarde de ese lunes se habilitaron las vías. Nuestro costo de producción es $2.600 en este momento por hectárea, más la utilidad que se puede tener, más costo de tierra, llegamos a un precio justo que debe ser para los maiceros de $21.60. Las manifestaciones ocurrieron a pesar de que el Ministerio de Agricultura ha realizado mesas de diálogo sobre los costos de producción para el cultivo. Sin embargo, la entidad indicó que tomarán una decisión con un análisis riguroso de la situación del mercado y de las necesidades de los productores. Empezó el juicio contra el ex teniente de policía Germán Cáceres y otro oficial por el femicidio de María Belén Bernal. Cáceres dará su testimonio y podría retractarse de la versión en la que confesó que mató a su esposa. Fabiola Santana con el reporte. En el Complejo Judicial Norte en Quito se desarrolla el juicio por el femicidio de María Belén Bernal. Los 2 acusados participan en la diligencia. El autor confeso y exteniente de policía Germán Cáceres lo hace virtualmente desde la cárcel 4, mientras que el teniente Alfonso Camacho de forma presencial. Durante su primera intervención, la Fiscalía pidió al tribunal que imponga la máxima pena agravada en contra de los procesados, es decir, 34 años y 8 meses de cárcel. Cáceres como autor directo del femicidio de su esposa y Camacho como autor
autor por omisión, pues estaba de jefe de control cuando escuchó el pedido de auxilio de la víctima y no intervino. Para sustentar su acusación, Fiscalía convocó a 119 testigos. 30 de ellos testificaron este lunes. Cáceres también rendirá su testimonio, pero a pedido de su defensa. Incluso cambió de abogados. En su versión confesó que estranguló a su esposa tras una discusión dentro de la Escuela Superior de Policía donde laboraba y que la enterró en el Cerro Casitagua, donde fue hallada 10 días después. Pero su abogado dice que podría haber un nuevo escenario. No es autor confeso, la versión es libre voluntaria y se puede cambiar. Cáceres estuvo prófugo 3 meses y medio antes de ser detenido en Colombia. Fue enviado a la cárcel La Roca y tras incidentes trasladado a la cárcel 4 de Quito. Ahora enfrenta el juicio que se extenderá hasta el miércoles. Luego el tribunal deliberará y dará su veredicto. El correísmo asumió el control del Consejo de Participación Ciudadana. Con 6 votos de 7 consejeros, este lunes fue designado como presidente Alenbert Vera, ex abogado del expresidente Rafael Correa. Paul Romero con el informe. Alenbert Vera asumió la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con 6 votos a favor de 7 que integran este organismo. Alenbert Vera. Él fue promocionado por el expresidente Rafael Correa para las elecciones de febrero pasado. Le defendió en la demanda que presentó en contra de Diario El Universo en 2011, en donde obtuvo una polémica sentencia por $80 millones, que años más tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano por violación de derechos a la libertad de expresión. Vera sonríe cuando se le consulta sobre su cercanía al correísmo y dependencia política. Y de ahí pues que cada consejero tenga o no el corazón en algún lugar, pues hay MLCista, barcelonista, gente de liga, ya depende de cada afinidad de cada uno de los consejeros. Varias personas que asistieron a la sesión cuestionaron su designación. La necesidad, por favor, se le ruega a Vera le acompañará Nicole Bonifaz como vicepresidenta, quien obtuvo 4 votos a favor. Siempre que los 7 jóvenes aquí rememos en el mismo sentido. Así el correísmo retoma el control de este organismo, creado en la Constituyente de Montecristi en 2008 como 5ª función del Estado, única en el mundo. Estos consejeros tendrán el poder de designar a las nuevas autoridades de control del Estado, como Contralor, Superintendentes, Fiscal, Consejo Nacional Electoral, Corte Constitucional, entre otras. Sicarios asesinaron a un policía y dejaron a 5 personas heridas tras un atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo. William John relata que el ataque armado se ejecutó cuando el nuevo funcionario se dirigía a la primera sesión del Consejo Cantonal. La primera sesión del Consejo Cantonal de Durán, en Guayas, estaba convocada para las 11 de la mañana de este lunes, pero no en el municipio. Se eligió un auditorio en un edificio cercano a la zona industrial. El ataque ocurrió a pocos metros de ese sitio. Sicarios dispararon ráfagas contra el vehículo en el que se movilizaba el alcalde Luis Chonillo. La balacera generó pánico en el sector. Algunos se lanzaron al piso, otros trataron de esconderse en los pilares, mientras que varios simpatizantes de Chonillo corrieron para cubrirse de las balas. Uno de los policías que daba custodia al alcalde y estaba en el mismo vehículo recibió varios disparos y luego se confirmó su muerte. En un tuit de la institución lamentaron el fallecimiento del cabo Jorge Tama Altamirano, que cumplía funciones en el GOE. 5 personas más resultaron heridas, entre ellas otro uniformado. Sin embargo, oficialmente se desconoce si Luis Chonillo recibió algún disparo. Durante el atentado, logró salir del carro y refugiarse en un inmueble cercano. Luego fue evacuada en una caravana resguardada por policías y militares. A la escena del crimen llegó la fiscal provincial Yanina Villagómez, mientras se levantaban evidencias y restos de las balas, incluso a unos 200 metros de donde ocurrió el ataque, que fue condenado por el presidente Guillermo Lasso en sus redes sociales y dispuso al ministro del Interior resguardo para los alcaldes y prefectos. Bandera roja para los edulcorantes sin azúcar. La Organización Mundial de la Salud emitió un informe en el que señala que no ayudan a bajar de peso y pueden enfermar a quienes los consumen. La
La Organización Mundial de la Salud publicó una directriz que recomienda no usar edulcorantes sin azúcar para reducir el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades. Según la OMS, el uso de estos productos no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en niños ni adultos. Por el contrario, los análisis sugieren que usarlos por largos periodos puede generar un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. Según el director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud, las personas deben considerar el consumo de alimentos con azúcares naturales, como las frutas, y añade que los edulcorantes no son factores dietéticos esenciales ni tienen valor nutricional. Esta recomendación se aplica a todas las personas, excepto a quienes tienen diabetes preexistente, e incluye a todos los edulcorantes sintéticos naturales o modificados que no están clasificados como azúcares y que se encuentran en alimentos o bebidas manufacturadas o que se venden solos para ser agregados por los consumidores. Los edulcorantes sin azúcar incluyen acesulfamo K, aspartamo, advantamo, ciclamatos, neotamo, sacarina, sucralosa, stevia y sus derivados. La Organización Mundial de la Salud añade que esta directriz tiene como objetivo establecer hábitos alimenticios saludables para mejorar la calidad de las dietas y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Múltiple crimen en la provincia de Los Ríos. 7 personas fueron asesinadas a tiros en el cantón Quevedo mientras celebraban el Día de la Madre. Oded Camacho informa. El sonido de las balas despertó a los habitantes del sector Promejoras en la parroquia San Camilo, al sureste de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Según testigos, casi a la medianoche, 4 criminales llegaron a bordo de un carro y se detuvieron frente a una casa. 3 se bajaron con fusiles y abrieron fuego contra un grupo de personas que estaban reunidos afuera en una mesa. Luego, los asesinos huyeron en el vehículo. En total, 4 hombres y 3 mujeres murieron producto del ataque. Según la policía, no tenían antecedentes penales, mientras que otros 4 heridos permanecen en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. La Comisión de Soberanía aprobó el proyecto de ley de interceptación de aeronaves irregulares y defensa del espacio aéreo nacional. En el cuerpo legal se regula su derribo. Paul Romero con el informe. El debate del proyecto de ley de interceptación de aeronaves irregulares tardó cerca de 2 años en la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional. En el proyecto se define como aeronaves hostiles a las que la Fuerza Aérea Ecuatoriana podrían interceptar y eventualmente derribarlas, previo un protocolo y orden de aterrizaje. Si no existe una respuesta a este pedido, se solicitará la autorización de derribo al Ministerio de Defensa y al presidente de la República. Que aquí lo importante es llevar al Pleno de la Asamblea, clarificando las preocupaciones que ustedes han manifestado. El proyecto se aprobó con 7 votos a favor. Se abstuvieron los 2 legisladores representantes del correísmo en la comisión. Esta ley es aplicable a todas las aeronaves civiles, nacionales o extranjeras, y a los sistemas de aeronaves no tripuladas como drones. El Ministerio de Defensa presentó varias observaciones al proyecto de ley, entre ellas que no se ajusta a la legislación internacional y que eventualmente pondría en riesgo la cooperación bilateral de países como Estados Unidos. El proyecto pasará al Pleno de la Asamblea para primer debate. 23 mujeres de la parroquia rural San Juan, ubicada en las faldas del volcán Chimborazo, producen yogur de mashua, un tubérculo con alto valor nutricional. También conformaron una asociación de mujeres indígenas con la que impulsan este emprendimiento. En la comunidad Chobolcalera, ubicado en las faldas del volcán Chimborazo, a 45 minutos de Riobamba, 23 mujeres producen yogur de mashua, un tubérculo de alto valor nutricional que se siembra en esa localidad. El proyecto arrancó en el 2017 cuando formaron la asociación Mushu Causay para dar forma a este negocio autosustentable. Teresa Borges, agricultora y parte del gremio, cuenta que las actividades se distribuyen en grupos y que todas tienen parcelas de aproximadamente 1 cuadra, donde cultivan de forma organizada la mashua
Mashua, que es cosechada después de 6 meses. Y no necesita ni químico, nada. Lo que ve usted es lo que es natural. Hay otro grupo de mujeres que se dedica a ordeñar 25 vacas para recolectar 150 litros diarios de leche y trasladarlos a la planta procesadora. Dinamiza la economía aquí mismo, igual en la materia prima que nosotros mismos tenemos, entonces estamos dinamizando la economía aquí dentro de la parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra asociación. Son 600 litros de yogur que se producen semanalmente y se ofertan en diferentes presentaciones como envase personal, mediano y de 1 litro. El costo va desde $1 hasta $3.50. Van a las ventas, a las ferias ciudadanas, también a las entregas a los supermercados. A veces estamos también fuera de la ciudad y estamos trabajando así. Su proyecto a futuro es comercializar otros productos de Mashua como helado, té y cereales una vez que se adquiera el registro sanitario.